Quinto Evangelio. El mundo cofrade según Granada. Quinto Evangelio. Tu programa de radio. Bienvenidos a este paseo por tu ciudad de la mano de sus hermandades, al tiempo de la cultura cofrade y al programa que investiga en el pasado para soñar con un mañana mejor. Frenético, apasionado y decidido a conmoverte, este equipo de 21 personas aparece otra semana con el objetivo de no dar nada nunca por sabido, de asegurar lo mucho que nos queda por conocer y de amar profundamente este mágico universo de los cofrades que piensan en Granada cada instante de sus días. Comienza Quinto Evangelio. Hoy es San Francisco de Asís y el Día Mundial de los Animales. Faltan 134 días para el miércoles de ceniza y 173 días para el domingo de Ramos. El cada día de cada programa en la voz de Alicia Badía. Trabajo de investigación histórica en los frentes de la ciudad por parte de Inmaculada Nocete y Víctor Burgos, para contarnos en esta ocasión que un día como este entra en vigor la perniciosa desamortización de Mendizábal y que el Ayuntamiento hizo la Hermandad de los Favores custodia del monumento del Señor. Hace 450 años, Granada publica las primeras leyes cofrades de la historia de la Iglesia. Gracias al cielo tenemos al incomparable Miguel Luis López Guadalupe para explicarnos si de estas leyes nace la tradición de la talla completa en la escuela granadina. El doctor Palomino bautiza su sección Deambular por el alma y el corazón, muy pendientes de la túnica bordada que ha hallado en Granada. Susana le presta su voz a premios Nobel, genios y artistas del mundo, que amaron esta ciudad como tú y yo la veneramos. A quien habría que inventar es a Pepe Peinado si no existiera. Hoy nos trae al Papa más santo de la historia. Carmen Bermúdez nos incita, nos pide y explica lo útil que es hacer un inventario de bienes patrimoniales para nuestra hermandad. Y Noemí Toral hoy pregona: la esperanza es el ejemplo de que menos es más. Y ella no necesita nada. La voz de la ciudad, José Luis Domenech, aclara la confusión. ¿Qué tocan las bandas de cornetas y agrupaciones que algunos confunden con el himno nacional? Bendito el profesor Juan Jesús, porque nos confirma si los imagineros actuales de nuestra escuela deben seguir haciendo la estela de los Mora o llevar a nuestra escultura hasta otro lugar. La primera entrega de Cultura la expone siempre Rocío Ortiz. Pilar, Guadalupe, ¿de qué es cada una patrona? Y las aclaraciones de un 12 de octubre. El doctor Adrián Contreras nos hace viajar 2.700 kilómetros destino Berlín, donde hay un poco de la Alhambra, y el pregonero en mayúsculas, el poeta José Manuel Viedma, desliza su genialidad en verso. Llega al espacio del inigualable Álvaro Abril. Hoy toca hablar de los estilos que no están presentes en la Semana Santa de Granada y son necesarios. Y la segunda entrega de Cultura en la voz de la museóloga Beatriz. ¿Zambrana está bien dicho? Nos transporta la voz de Juan José Moreno y detrás de cada micro el arduo y contundente trabajo de Francisco Abuín y de Jesús Ortiz, prioste del programa. Edición número 179, quinta entrega del sexto año. Es el turno de la actualidad, la noticia y el suceso en la voz del maestro Francisco Starley. Disfrutad. Esta es nuestra quinta propuesta de la temporada por y para Granada y sus hermandades.
Doy Fe, por Francisco Starling. La advocación mariana más extendida en Granada, en su archidiócesis, es, sin lugar a dudas, la del Rosario. Octubre, su mes. El 7, su día. La orden religiosa que se obliga en su difusión, la dominica. El epicentro de su veneración en la ciudad, el Realejo. En el barrio cofrade pervive, con su archicofradía, en la iglesia de Santa Cruz, la imagen de Gloria que fue coronada en 1961, origen de la devoción penitencial de igual advocación, titular de la Hermandad del Señor de las Tres Caídas. Ambas reciben culto en el templo dominico. La talla de la Virgen, con su divino Hijo en sus manos, está recibiendo el culto que corresponde a su festividad desde el pasado viernes, en que, en distintos toques, por privilegio concedido por Felipe II, hace 434 años, repicó la campana de la Torre de la Vela. Hoy martes, concretamente, con la presencia del excelentísimo ayuntamiento, conforme al histórico compromiso de la Corporación Municipal de asistir a estos. La Santísima Virgen se presenta flanqueada de las banderas de la Liga Santa en un elegante altar ante el marmóreo baldaquino de Santo Domingo, y en el que se figuran al fundador de la Orden de Predicadores y al Papa San Pío V. Entretanto, la sagrada imagen de la Dolorosa del Rosario se nos presenta conforme acostumbra su vestidor Álvaro Abril, con gusto selecto, a la vista del muy elaborado rostrillo que la adorna, con manto azul y la saya burdeos bordada en oro. De la Dolorosa Dominica del Rosario es la saya de tisú de plata bordada en oro al realce que lució la Virgen del Amor, cubierta con manto blanco, el de salida de la Virgen del Triunfo, en la recuperada procesión gloriosa por el barrio de los Pajaritos, y que le sirvió de regreso de San Agustín a San Juan de Letrán, tras las reformas que se han acometido, y que, entre otras, está la nueva disposición de los altares de las imágenes de la Hermandad Ferroviaria, y que permitirá la contemplación de la Virgen desde el exterior por la ventana hasta ahora cegada por su altar. La bellísima Dolorosa del Amor se nos presentaba exquisitamente vestida por Álvaro Abril, iluminada por los brazos de luz del paso de Cristo, en unas andas portadas por sus hermanos y hermanas costaleros, por un recorrido que tuvo como estación destacada la que se dio a las puertas del Hospital Virgen de las Nieves, donde se oró por los enfermos y difuntos de la pandemia. El traslado del titular cristológico de la Hermandad Ferroviaria, el Cristo de la Buena Muerte, se realizó al hombro, pero, sin embargo, se llevó a cabo en la tarde del domingo, con el acompañamiento del arzobispo coadjutor, Gil Tamayo, quien a su vez ofició la misa de reapertura del templo. Ambos titulares trasladados sin cortejo de luz, con tan solo el cuerpo litúrgico, el estandarte de la corporación, extendido bordado en oro sobre terciopelo verde con la Virgen, el recogido bordado de oro sobre terciopelo negro antecediendo al Cristo, y la presidencia del comisario episcopal al frente, que justifica el modelo para propiciar la participación de los hermanos alrededor de las imágenes. Se ha celebrado triduo de reglas al Nazareno del Amor y la entrega, al que ya estamos acostumbrados a ver para estas solemnidades abrazando la cruz, y veneración durante todo el domingo 9 del Señor de la Sentencia, que presidió su altar, el altar mayor, adornado es proceso, en su sede canónica. El sábado 8 se celebró ante Nuestra Señora de la Soledad, que presidía el altar mayor de San Jerónimo, la vigilia de la juventud.
cuyos asistentes pudieron disfrutar del posterior concierto de marchas procesionales dedicada a la advocación de la soledad por la banda de música San Sebastián del Padul, que dirige Víctor Ferrer, quien a su vez firma la marcha estrenada en la ocasión con el título Coronación de la Soledad. Pero volvamos al barrio del Realejo, que ha vuelto a vivir sus fiestas patronales, porque en la capilla de la Santa Cena se ha firmado el contrato por el que la agrupación músico-cultural de la Santa Veracruz, de la localidad de Alaurín el Grande, se vincula con la cofradía del Domingo de Ramos para el acompañamiento de la Virgen de la Victoria. Nos queda por vivir mañana 12 la procesión del Rosario. Y el jueves 13 estará en besamanos la esperanza. Doy fe. Tal día como hoy, en 1764, hace 258 años, el Ayuntamiento consagró una fundación solemne de acción de gracias a la Virgen de las Angustias por librar a Granada de la tormenta atroz que asoló el sureste español. En 1835, hace 187 años, entra en vigor la Ley Mendizábal, que decretaba la expulsión de todos los frailes de España y la desamortización o incautación de los bienes de conventos y monasterios, que a la postre fue un golpe irreversible al mundo cofrade granadino y al arte en general. El guardián de la memoria, con Miguel Luis López Guadalupe. Mediamos mes y conocemos cosas de la historia, de quienes la guardan celosamente porque la aman y la han investigado. Mi querido Miguel Luis, te doy la bienvenida de nuevo a esta, tu casa, a tu programa. Muy bien, muchas gracias. Oye, a tenor de lo que nos comentabas en el pasado programa, la Iglesia iba a estar vigilante acerca de lo que sucedería en el mundo de la religiosidad popular. Me voy a ir a una fecha determinada, una década determinada, 1582. Ahí es donde empezamos a descubrir las primeras leyes y mandatos arzobispales. Dicho de otro modo, los primeros controles. ¿Qué sucede en esta década para que la Iglesia efectivamente tenga que poner por escrito esa vigilancia de la que tú nos advertías en el anterior programa? Bueno, pues es en la época en que empiezan a surgir por doquier cofradías y hay que poner orden. Los sínodos diocesanos y los concilios provinciales son una derivación directa de Trento. Hay que recordar que Pedro Guerrero estuvo en las 3 etapas del Concilio de Trento, el arzobispo de Granada, y además fue la voz cantante de la delegación española, sobre todo en la tercera etapa, que fue la decisiva. Bueno, pues hay que regularlo según los criterios de la Iglesia. Aquellas constituciones sinodales son normas, no son decretos sancionadores, son normas. Generalmente no se cumplen, porque la religiosidad popular es mucho más rica, pero al menos ponen cautelas, eliminan juramentos. ¿Cómo se va a eliminar juramentos que están en la primera hoja de todas las constituciones? Y no digamos nada cuando lleguen los juramentos de sangre de la Inmaculada Concepción. Y la Iglesia se callaba, porque claro, el juramento tiene un compromiso de conciencia realmente importante. La necesidad de la aprobación de las cofradías por parte de los obispos, que no haya abusos en las procesiones, que no se sobrepase la vestimenta de las imágenes, que llega incluso a prohibirse. Todo está puesto ahí. Todo esto no se cumple, porque los decretos posteriores lo van a reiterar una y otra vez, lo cual pues hace pensar que su cumplimiento era realmente extraño. Pero la Iglesia tenía que hacerlo, y lo hizo.
en Granada y en todos los lugares. 450 años y esto me suena. Lo hemos visto en llamados decretos arzobispales, estatutos Marcos. Los abuelos de nuestros abuelos eran igual de cofrades que nosotros, Miguel Luis. Mira, te voy a decir una pequeña maldad que te habrás dado cuenta, hasta en los documentos episcopales de las últimas décadas. Cuando la jerarquía trata el mundo de la religiosidad popular, lo hace desde una postura bastante maniquea. Pone dos columnas, el haber y el debe. Sí. Las fortalezas y las debilidades. Es un mundo de blanco y negro, lo que se puede hacer y lo que no. Hay medias tintas, hay muchos grises entre medio, y eso la Iglesia lo fue descubriendo a lo largo del tiempo, y el hecho de que se repitan una y otra vez estas normas pues quiere decir que se va adaptando a una manera de sentir del pueblo que no es exactamente como quisiera la Iglesia jerárquica, pero que traduce un sentimiento de fe muy profundo. Estoy convencido que en el siguiente programa vamos a abundar, y de una forma muy interesante, en qué pasaba con este arzobispo Luz de Trento. Hasta tanto, gracias de todo corazón, ya sabes, nuestro cariño, que es tuyo. Muchas gracias a vosotros. Tal día como hoy, en 1869, hace 153 años, el arzobispo Bienvenido Monzón regala a perpetuidad las imágenes del resucitado y de San Juan que fueron de la Hermandad del Santo Entierro a la familia Afán de Rivera. En 2014, hace 8 años, el ayuntamiento entrega en acto oficial y simbólico las llaves de guardia y custodia del monumento del Cristo de los Favores a la Hermandad de Favores y Misericordia. Granada al descubierto, por Isaac Palomino Ruiz. En esta noche planteamos una propuesta para nuestras deambulaciones de la mente y del alma y de nuestra imaginación por nuestra siempre querida y amada Granada. Con esa ilusión vamos a iniciar este pequeño compromiso, como hace 518 años lo firmaban los Reyes Católicos con la fundación de la Capilla Real para su enterramiento, y bajo la vocación de los santos Juanes en honor de sus respectivos padres, Juan II de Castilla y Juan II de Aragón. Firmaban a su vez el contrato de obras de dicho exponente gótico isabelino en Granada, el lugar al que hoy encaminamos nuestros pasos de la temporada y lugar donde mañana tendrá espacio una de las celebraciones destacadas de nuestra ciudad, con la tremolación de nuevo del pendón de la misma. Desde Virrambla, Plaza Nueva, Zacatín, llegamos por la Alcaicería hasta la calle Oficio de Escribanos para adentrarnos en la capilla funeraria más grande de España. Y una vez dentro apreciamos los tesoros que aguardan este coqueto joyero que sirve de engranaje a los otros dos templos que la abrazan, Catedral y Sagrario, y que, por imaginar, formarían el escenario perfecto para una procesión claustral recorriendo los tres templos. La Virgen de la Antigua, por ejemplo, por no quedarnos muy lejos de allí. Pues allí, dividiendo ese espacio del pueblo llano, el reservado a los prelados, custodiando los cenotafios reales, se alza la majestuosa reja mayor, la conocida como reja del maestro Bartolomé de Jaén, su autor, a quien se le encargan otras obras en el discurso de exaltación de los patronos y fundadores de los Reyes Católicos, queda rematada por un ciclo de la Pasión y de los santos Juanes en su extremo. Toda ella está labrada por ambas caras, a excepción de las dos escenas principales de la crucifixión y la resurrección de Cristo, puesto que son los dos momentos que ya el que está muerto, en este caso los Reyes Católicos, no tienen necesidad de ver, pero el creyente que queda fuera todavía tiene ilusión por contemplarlo. Por encima de estas escenas vamos a encontrar un gran complejo
de roleos, tallos vegetales alternados por distintos flamígeros que bien podrían servirnos de inspiración para la decoración del bajo de una túnica cristológica para nuestra ciudad. El anticuario de la calle Elvira, por Pepe Peinado Guzmán. Buenas, don David. Aquí me tienes otro martes más en nuestra sección del anticuario de la calle Elvira. Como bien sabes, el santoral de hoy celebra a San Juan XXIII, impulsor del Concilio Vaticano II y canonizado por el Papa Francisco en 2013. Pues de eso te voy a hablar hoy. De ahí que haya querido titular a nuestro programa de hoy Semblanzas del Papa Bueno. Pues bien, Angelo Giuseppe Roncalli había nacido en 1881 en un pueblecito, Sotto il Monte, cerca de Bérgamo. Tercero de 3 hermanos, su familia era pobre de solemnidad, y de eso hizo gala durante toda su vida. De hecho, en su testamento escribiría: nacido pobre, pero humilde y respetado, estoy particularmente contento de morir pobre. A los familiares que le sobrevivieron les dejó en herencia menos de $20. Otra curiosidad que debes saber sobre Juan XXIII es que estrictamente no fue el único Juan XXIII. En el cisma de Occidente entre 1378 y 1418, periodo en el que llegó a haber 3 papas, uno de ellos, Baldassare Cosa, sería nombrado como papa bajo el nombre de Juan XXIII. Tanto este como algunos más son considerados por la Iglesia como antipapa, reconociéndose únicamente como legítimo a Gregorio XII en todo ese periodo. Esta es la razón por la que Agnelli accedió al papado como Juan XXIII y no Juan XXIV. Una de las historias que a mí más me ha conmovido es la que relaciona a Juan XXIII con los judíos. Y es que durante la Segunda Guerra Mundial, siendo arzobispo, estuvo al frente de la misión diplomática del Vaticano en Turquía y diplomático también en Grecia. Mientras estuvo allí, salvó la vida de muchos judíos que huían del Holocausto, proporcionándoles visados de tránsito para que pudieran salir de Europa. Ello le ha permitido ser distinguido como justo entre las naciones por la comunidad judía, reconocimiento que se le da a los no judíos por arriesgar su vida por esto. También es considerado el Papa de la Paz. De hecho, escribirá la encíclica Pacem in Terris, como rechazo a la carrera de armamentos y a la guerra. Previamente al documento papal, en octubre de 1962, había estallado la denominada crisis de los misiles, conflicto que estuvo a punto de derivar en una tercera guerra mundial con tintes nucleares. Juan XXIII no dudó en actuar, instando tanto a Kennedy como a Nikita Khrushchev a que dieran marcha atrás y actuaran con moderación. Famosa fue su intervención en la radio vaticana al terminar su alocución gritando «¡Paz! ¡Paz!». Parece ser que sendos líderes lo escucharon, especialmente el ruso, ya que días después del discurso, Khrushchev comenzó a retirar los misiles rusos de Cuba, desactivándose la crisis. Y termino con otra curiosidad. Para su canonización solo hizo falta acreditar un milagro en lugar de 2, como es costumbre en la Iglesia. Para mí, ya el hecho de convocar el concilio que cambió la vida de la Iglesia es en sí un milagro. Pero lo cierto es que la enorme popularidad que tuvo, tanto en su vida como en su muerte, ayudaron a su elevación a los altares. De hecho, en la Enciclopedia Británica se afirma que si se mantuviera la costumbre antigua de canonización popular que aún estaba en vigor en 1963, probablemente él habría sido nombrado santo inmediatamente por la muchedumbre llorosa que se reunió en la plaza de San Pedro cuando se anunció su muerte. Que me gusta acabar con una frase rimbombante.
importante que todas las hermandades tengan un inventario de todos los enseres y patrimonio que tenga la hermandad, sobre todo principalmente para tener un control de qué tenemos, dónde está y el valor que tiene. Entonces, por eso es muy recomendable que tengamos una especie como de ficha técnica en la que haya una serie de datos imprescindibles de cada obra, por ejemplo, fotografías, varias fotografías de la pieza, si tiene inscripciones, si no, las medidas, de qué época es, cuándo se adquirió, porque además todo eso también cuenta parte de la historia de lo que ha sido la hermandad. Lo importante es que esté inventariado y controlado todo el patrimonio que tiene una hermandad. Sobre todo porque muchas veces de cara, cuando cambia una junta de gobierno, los que están ahora mismo controlando todo lo que hay saben lo que está, pero cuando cambian, ahora los que llegan nuevos no saben lo que hay, dónde está, quién lo tiene. Es importante que en ese inventario aparezca si está en la sacristía, si está en la casa de hermandad, si está en el armario de un particular, en una cochera, en la capilla, lo han prestado a otra hermandad, está en una exposición. Imago Granatensis, con Noemí Toral. Menos Dios que es perfecto, todo lo demás es susceptible de mejorar. Esa es la idea original de Imago Granatensis, temporada anterior, y esta ya ni te cuento. Su autora intelectual, mental, reflexiva y única, Noemí Toral. Hola, amiga. Hola, ¿qué tal? Víspera de la hispanidad, ahí Sí. es poco. Te voy a dejar pronto que puedas marcharte a 1000 ocupaciones más, pero también vísperas en este programa que nosotros emitimos del aniversario de la coronación de la Virgen de la Esperanza. Ciertamente. Empiezo con uno de los temas actuales en el debate intrínseco del granadino. Voces que piden bambalinas distintas de este paso de palio, no sé si a lo mejor más bordadas. ¿Qué piensa Noemí? Yo pienso que menos es más. Y con la Virgen de la Esperanza creo que lo pudimos comprobar cuando fue la exposición de Carlos V, el emperador cristiano, que tuvimos la oportunidad de verla de vuelta a como pudo ser cuando era Virgen de las Tres Necesidades, en el sentido de que le volvieron a poner sus manos y la vistieron de oscuro y ella resplandecía, aún con la sobriedad extrema con la que se la vistió. No estoy diciendo que volvamos a esa sobriedad tan absoluta, pero a la Esperanza es que no le hace falta prácticamente nada para adornarla. Es maravillosa. Hay pocas veces que se dicen verdades absolutas e incontestables. Tú acabas de decir una. Dejemos el palio de la Niña de Santana. Y el señor y el titular cristológico, el Gran Poder, ¿mantendría su paso plateado? Por supuesto. ¿Por qué no? Si el rescate va en plata también, por poner otro ejemplo. A ver, entiendo la asociación de el oro como el sol, la plata como la luna, y por eso se suele asociar tanto a Cristo como a la Virgen respectivamente. Pero las normas están para romperlas. Y vamos a ver, o sea, se puede cambiar indistintamente. No hay ningún dictado iconográfico por parte de la Iglesia que diga los Cristos tienen que ir en oro y las vírgenes tienen que ir en plata. De ninguna manera, porque si no, nuestras vírgenes con sus mantos maravillosos bordados en oro, ¿qué hacemos con ellos? Ignacio Fernández Aragón Sánchez ha proyectado un paso que además va muy en la línea creativa que tú siempre vienes a defender, por lo menos en estos micrófonos. Cerámica, uso de materiales vernáculos, uso de artesanías vernáculas. ¿Ese es el sueño ideológico del paso del Gran Poder en la cabeza de Noemí Toral? ¿Por qué no? Sí, perfectamente. O sea, todo lo que sea experimentar y traer de vuelta la granadinidad, ¿por qué no? Sea bienvenido. Lo veremos y entonces, porque las cosas del papel a la realidad siempre cambian. Cuando lo veamos hecho, pues diremos, pues sí funciona, pues no funciona, o funciona mitad y mitad, ¿no? Y ahí iremos aprendiendo y entrenando qué es lo que nos podemos quedar y qué nos gusta para nuestra identidad. Una cosa me ha quedado clara, hay que entrenar el ojo, primero a través de la cabeza. Con esto, desde luego, llevas tú una ventaja tremendísima. Gracias, amiga, hasta el siguiente programa.
que lo que tocan las bandas de cornetas y tambores y cada vez más las agrupaciones no es la marcha o himno nacional? Ni siquiera es una variante o versión, sino el toque de bandera o toque de saludo durante el izado de bandera, que data de 1912. El Olimpo, con Juan Jesús López Guadalupe. Este espacio que se está convirtiendo, como ya fuera en temporadas anteriores, en un lugar emblemático para los amantes del arte y para quienes con sus dudas nos vais trazando los argumentos de la programación, este año especialmente con la presencia incontestable de Juan Jesús López Guadalupe Muñoz. Amigo, me alegro mucho de saludarte. Igualmente, David. ¿Cuáles son las características verdaderamente propias de la escuela granadina? ¿Qué papel, por tanto, juegan las policromías? Bueno, yo diría que lo que hoy consideramos escuela granadina debe de hacerse nacer fundamentalmente a partir de Alonso Cano. Y Alonso Cano impone una serie de criterios más bien conceptuales, más que formales, como es la simplificación expositiva, la economía de medios, el hacer imágenes como muy concentradas, con poco expresivas, muy meditabundas, de una gran espiritualidad, con un aura, diríamos, silente, a las que acompaña también la gran sobriedad cromática. Me gusta llamarlo la cuaresma cromática que impone Alonso Cano, incluso un modus operandi, el escultor policromador, que no era tan frecuente en otras latitudes. De ahí la versatilidad tan acusada de los escultores granadinos. Por eso la escultura granadina se caracteriza por todos estos parámetros, digamos, de contención formal, de suave y serena idealización, y eso se plasmó, eso sí, en los tipos formales que a partir de José de Mora, propagado por el taller de Diego de Mora, pues lo vamos a encontrar durante gran parte del siglo XVIII. Son tipos muy reconocibles que hoy seguimos llamando escuela granadina o el modo granadino. El modo granadino que tú tanto has acuñado. Homenajes que reciben incluso de imagineros foráneos en el 2022, sin ir más lejos, ¿verdad? Sí, efectivamente, digamos que fue un modelo tan de prestigio que aún a día de hoy pues sigue vigente. La paleta de la cuaresma con la que me voy a quedar. Gracias, profesor, te espero en el siguiente programa porque tenemos tanto que desvelar y sobre todo tanto que recibimos de nuestros oyentes, conociendo y queriendo conocer cosas que te hemos atado evidentemente a cada quinto evangelio. Allí estaremos, no faltaría. La única patrona de España es la Inmaculada. La Virgen de Guadalupe es patrona de Extremadura y reina de la Hispanidad. Y la Virgen del Pilar, aunque se crea lo contrario, no es patrona de la Hispanidad, sino de la Guardia Civil, de Aragón y de Zaragoza. De hecho, no existe como tal el patronato sobre la Hispanidad. Lo que hizo el Papa Pío XI fue conceder la coronación canónica a la de Guadalupe para el 12 de octubre de 1928 y añadirle como título el de Reina de las Españas o de la Hispanidad. Granada en el mundo, por Adrián Contreras Guerrero. Una bóveda de la Alhambra en Berlín. Hasta finales del siglo XIX, la Torre de las Damas, en la Alhambra, fue propiedad particular.
lo mismo que otro gran número de parcelas y construcciones del mismo recinto monumental. Así, a finales del siglo XIX, su propietario era el alemán Arthur Wiener Drees. Todo empezó a cambiar con la declaración de Monumento Nacional en 1870, y apoyándose en la Ley de Expropiaciones Forzosas de 1879, el Estado inició las gestiones pertinentes para recuperar la torre. En 1891, el alemán donó gratuitamente el espacio a cambio de quedarse con la armadura, lo cual fue desmontada y llevada a su casa en Alemania. Tras su muerte, en 1978, el gobierno alemán la compró a sus herederos, engrosando las colecciones de arte árabe que se estaban formando en los museos de Dahlem, en el Berlín occidental. Todo esto durante la Guerra Fría. Probablemente como una estrategia por parte del gobierno para demostrar la bonanza que iba adquiriendo esta región en comparación con la otra. La isla de los museos estaba precisamente en el Berlín oriental. Con la caída del muro y siguiendo la historia de esta armadura, la bóveda pasó al Museo de Pérgamo, donde todavía hoy permanece. En el lugar vacío que dejó esta armadura en la Torre de las Damas, se instaló una copia realizada en 1964 por el ebanista José Romera Baena, bajo la dirección del arquitecto conservador de la Alhambra en ese momento, que era don Jesús Bermúdez Pareja. Esta copia fue hecha a partir de unos dibujos, unos planos, que reproducían su aspecto original, elaborados en 1891. Estamos ante un techo que se puede datar a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, cuyo valor reside en el original paso de una sección cuadrada a una estructura cupulada a través de la geometría árabe. Es una pieza, en definitiva, fundamental para el patrimonio medieval granadino, que acabó teniendo su papel protagonista durante la Guerra Fría, como hemos visto en Alemania. Tiene Granada una fuente, y en la fuente una mañana. Tiene la mañana una alondra y la alondra una palabra. La palabra corre en la fuente y se detiene con el agua, esperando que venga la alondra a posarse en tu ventana. Tiene Granada una luna, tan redonda, grande y alta, que apenas refleja la fuente la blancura de su cara. Y cuando llega el relente y más fría está Granada, la alondra sacude su pico cantándole coplas al alba. También tiene Granada una torre, donde suena una campana. Allí sueñan los poetas con el beso, la fuente y el agua, mientras esperan que vengan alondras con más versos sobre las alas. Ya está la luna en el río Nazarena, errante y yerma. En Granada la flor del lirio, morada con la cuaresma, gime en la campana del frío, con temblor entre las piernas. Ya se escucha otro cantar. Ahora son suspiro y saeta, 40 noches por labrar cristos en las maderas. Granada ya es flor de azahar, mitad azafrán, mitad canela. El origen, con Álvaro Abril Vela. Chotea al final de este programa y como siempre lo hacemos en la mejor compañía posible, en la de un esteta, un creador, un inspirador absoluto del mundo de las disciplinas
creativas. Mi querido Álvaro Abril, ¿cómo estás, amigo? Encantado de compartir un día más con todos ustedes. No sé si recordarán nuestros oyentes que decíamos, oye, pues ya tenemos el argumento posible para el siguiente programa. Habíamos hablado de fijarnos en nuestras ciudades, en el patrimonio histórico que tiene el sur de España para crear, localmente hablando, su nuevo patrimonio. Y esto me dio paso a mí a pensar en tu triunfal proyecto del palio de la Concepción de Cádiz, por ejemplo. Y claro, te pregunto, por esos estilos que no estando presentes en nuestra Semana Santa, entiendes que son necesarios introducir. Por supuesto, para mí cualquier estilo es digno de ser llevado a la estética profesional, y sea cual sea su aportación, su vinculación o su propia historia, no hay por qué dejarlo en el olvido. Todo es posible. ¿Alguno de todos estos que se te están pasando por la cabeza crees que es fundamental para esta ciudad? Y especialmente porque no lo hayamos usado aún en el arte cofrade granadino. Yo echo mucho de menos el estilo gótico en nuestra ciudad. A pesar de que tenemos muy poquitos ejemplos, tan solo la Capilla Real, alguna tracería de alguna iglesia, el propio San Juan de los Reyes, tenemos muy poquito, pero podemos explotarlo. Hay obras en otras ciudades de la misma época en la que podemos sacar más recursos y darle uso y darle sobre todo carácter y personalidad a cada una de nuestras hermandades. Y echo mucho en falta el estilo gótico en nuestra Semana Santa. Oye, ¿con qué estilo te sientes tú más cómodo a la hora de diseñar, a la hora de crear? Pues curioso, pero con el que... Te voy a contestar a la inversa. Con el que menos cómodo me siento con el barroco. De ahí hacia... dijera, ¿no? De ahí hacia otro lado, con el que quiera. Y fíjate, no sé si el que más empleas, el que más te gusta. En los últimos tiempos vemos que el modernismo ha utilizado un espacio emocional muy importante en tu obra. Y no sé cuál sería el que verdaderamente más empleas. El que más empleo, curiosamente vinculando a la pregunta anterior, es el barroco, pero porque es que el cliente manda, la tradición manda y los gustos estéticos de los cofrades al final son los que mandan. Pero sí, el modernismo sería uno de los que más cómodo me hace sentir, porque me identifico mucho con él, con sus trazas, con lo etéreo, con lo novedoso, con aportar, al fin y al cabo aportar, ¿verdad? La elegancia del modernismo. Con la elegancia del modernismo nos quedamos descontando lo que falta para el siguiente programa, la siguiente semana, el siguiente martes, donde seguiremos abundando en el origen del arte cofrade, según Álvaro Abril. Amigo, un beso fortísimo. Igualmente. No existe el término zambrana. Para expresar el mismo significado, sí existe el vocablo chambrana. Los alarifes granadinos desde la época musulmana construyeron chambrana. Más de 8 siglos lleva usándose y diciéndose en el arte, el mobiliario o la construcción en esta ciudad. El diccionario de nuestra lengua no registra la voz chambrana, sí la de chambrana, por lo que entendemos un fallo de transcripción. Nos impuso un defecto léxico o error lingüístico. Llegamos al final de este programa, que ha sido posible gracias a la edición estética y mimada de Jesús Ortiz. Las nuevas tecnologías y el contacto con todos vosotros, como siempre, en manos de Francisco Aguín. Y yo, en nombre de los demás, esto es, de las 20 personas que hacemos este espacio, te doy las gracias por tanto que nos das. Te cito en una semana, en un siguiente martes, donde te estaremos esperando con un nuevo programa. Hasta tanto, quédate con nuestro afecto y no olvides que sin ti no tendría sentido Quinto Evangelio. Quinto Evangelio. El mundo cofrade según Granada. Quinto Evangelio. Tu programa de radio.